La palabra literaria opera en sus lectores interpretaciones creadoras y el rechazo o adhesión a los valores que circulan en las historias que se nos cuentan. Esto significa que leer tiene consecuencias. ¿Cómo concebís vos al lector en relación con la co-creación de tu propia obra? Yo creo que el lector firma un contrato cuando asume un libro. Es el contrato de la ficción, y eso te lo digo como lector también, ¿no? Yo me voy a creer lo que dice ahí. Si no, ¿para qué lo leo? Sí, se rechazaría. Si no me meto, si no logro firmar ese contrato, si no logro creerme lo que estoy leyendo, prefiero hacer otra cosa, prefiero no leer, o prefiero no ver una película. Ahora, el tema delicado está en qué pasa una vez que cerramos el libro. Si me lo sigo creyendo o si vuelvo al contrato anterior en el que se supone que firmé algo con eso que a falta de mejor nombre llamamos realidad. Si no logro diferenciar eso, aún partiendo de que ambas instancias sean creaciones ficcionales, creo que la cosa se complica mucho cuando no podemos diferenciar, cuando no podemos cambiar de contrato, ¿no? El contrato de lectura que hace la crítica aquí en Costa Rica, ¿qué te ha parecido? Bueno, sinceramente no soy así como un asiduo lector de la crítica. A mí me interesa más el lector común y corriente que me para en la calle y me saluda y me dice, leí eso que escribiste, me gustó. Y yo quedo profundamente agradecido por el tiempo que le dedicó a mi lectura. Que la crítica que se puede hacer desde otras instancias. No obstante, nosotros trabajamos un texto en lengua y literatura en donde estás ubicado y desde las premisas de lectura de su autor, es muy importante tu obra para la literatura costarricense en tanto nos amplías el universo a los lectores en cuanto a las posibilidades de humanidad que existen en lugares que normalmente uno ni siquiera se plantearía como un lugar humano, decente, o un lugar que no esté satanizado. El mismo basurero es un ejemplo de esto con Mónica y sus relaciones, o en Los Peor. El basurero, el prostíbulo, este tipo de lugares. Si hablamos de marginalidades en ese sentido, son tantas las marginalidades que como sociedad, que como cultura somos capaces de producir. En uno de mis textos, El tibio recinto de la oscuridad, ahí trabajo con otro tipo de marginalidad. Es la vejez, el lugar de la vejez. El senectario, que le llamo, aunque esa palabra molestó a más de un purista, Sí. no sé, ¿será que se parece mucho a serpentario o a algún lugar así destinado a encierros de otras especies? Pero bueno, la vejez como una marginalidad, como un lugar para un ser ya no productivo en los términos en los que la sociedad necesita que la gente produzca, se convierte también en un lugar... Que no es un tema ajeno a Única mirando al mar. No, para nada. Para nada. No, ni a los peor tampoco. Es decir, Ya. ¿qué pasa con la prostituta cuando está vieja? Cuando está vieja. Y es un tema que también es propio de una sociedad que vos percibís como una sociedad que en el momento en que no producís, te desecha. Bueno, ¿cuál es el lugar de los niños que no son seres productivos en ese sentido? El parvulario ahí, qué sé yo, siempre un lugar donde encerrarlos. ¿Cuál es el lugar de los ancianos? ¿Cuál es el lugar de los enfermos, de los locos? Toda esa gente que, como decía Foucault, queda fuera del discurso, que no son dueños de un discurso, porque no es un discurso productivo. Eso siempre me ha interesado, es un mundo que me interesa.
Como no somos hijos de la nada, no somos hijos de los montes, decía García Monge, un autor de finales del siglo XX que vuelva la mirada hacia atrás, hacia la historia, hacia los que lo precedieron, como serías vos. ¿Tu mirada en qué autores de la literatura costarricense se fijaría? Hay un par de obras que yo considero fundamentales en otros momentos de la literatura costarricense, obras que me marcaron. Una de ellas, que creo que es una gran novela, es El sitio de las Sabras, por ejemplo, donde también tenemos pues, otro tipo de marginalidad, pero me parece una obra excelente, exquisita, y es una obra que leí prácticamente de niño y me marcó para siempre. Mamita Yunay es una obra a la que le tengo mucho cariño también. Muramos don Federico. Entonces estamos hablando de Fabián, de Joaquín, Calufa, de qué sé yo, por ahí. Yo siento que les debo mucho. No son los mismos temas, las marginalidades han cambiado, pero hay un espíritu ahí en el que la literatura se convierte como en la piedra en el zapato, en la mosca en la sopa, eso que incomoda, que molesta, que de alguna manera el sistema tiene que ver cómo la acomoda, dónde la inserta de modo que se vuelva menos molesta o menos peligrosa. Yo me siento deudor de este tipo de obras.